Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que nos falta de esta presentación de uniones químicas, ¿sí? Tal como les había dicho en la finalización del video anterior, ahora vamos a ver el siguiente tema, que es geometría de las moléculas, ¿sí? Vamos a compartir, vamos a poner pantalla completa para que lo puedan ver mejor. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la geometría de las moléculas, ¿sí? Básicamente, vamos a tener dos conceptos que son muy importantes. Uno es el de geometría molecular y otro es el de geometría electrónica, ¿sí? Em, lo que sucede cuando se forman las moléculas a través de las diferentes uniones químicas que estuvimos viendo en el video anterior, ¿sí? Lo que va a pasar es que según diferentes situaciones que se vayan dando, dependiendo de la unión química y de la disposición de los electrones y demás cuestiones que ahora vamos a ver, ¿sí? Las moléculas tienden a adoptar en el espacio tridimensional distintas formas, ¿sí? A partir de eso, entonces, podemos decir que la geometría molecular justamente va a ser la disposición que vayan a adoptar los átomos dentro de una molécula, ¿sí? En el espacio tridimensional, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? El tema de lo que tiene que ver con las uniones químicas, las moléculas, no son, digamos, planas, sino que se disponen en lo que es el espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, la geometría molecular va a ser justamente eso, ¿sí? Va a ser la disposición que van a adoptar los átomos dentro de una molécula en el espacio que ocupan, ¿sí? Mientras que la ubicación, ¿sí? Que tienen los pares de electrones alrededor del átomo central se denomina geometría electrónica, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos son sumamente importantes para poder entender bien por qué una molécula, ¿sí? Toma una forma y no otra, ¿sí? Entonces, depende principalmente, ¿sí? De los pares de electrones, ¿sí? Si están compartidos o no, ¿sí? Alrededor del átomo central, ¿sí? Y eso a su vez va a determinar la disposición que tengan los átomos dentro de una molécula, ¿sí? Em, entonces, la geometría molecular, ¿sí? Es muy importante porque justamente va a determinar y también nos va a permitir poder predecir y explicar muchas de las propiedades que tienen los compuestos, ¿sí? Entre ellos, bueno, el punto de fusión, el punto de ebullición, la solubilidad, ¿sí? Entre otras características, ¿sí? Y algo muy importante, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos lo que tiene que ver con la geometría de las moléculas, es que siempre los átomos, ¿sí? Van a adoptar una disposición o se van a acomodar de tal manera, ¿sí? Que puedan lograr la mayor estabilidad posible, ¿sí? Fíjense que el tema de la estabilidad, ¿sí? Lo buscan tanto a la hora de unirse químicamente como también, eh, digamos, al momento de disponerse y de distribuirse, ¿sí? En lo que tiene que ver con el espacio, ¿sí? Bueno, ahora, ¿quién fue o cómo se empezó con este tema de analizar, ¿sí? Digamos, cuáles las diferentes formas de las moléculas, ¿sí? Bueno, para poder predecir el tema de la geometría molecular, ¿sí? Que un compuesto va a presentar, en el año 1940 se elaboró un modelo conocido como TREPEB, ¿sí? Por ahí lo han escuchado de algún lado, ¿sí? TREPEB significa teoría de repulsión, ¿sí? De pares electrónicos de valencia, ¿sí? Eso significa TREPEB. Y básicamente, ¿sí? Este modelo se va a basar en tres principios fundamentales, ¿sí? El primer principio fundamental del TREPEB
es que dice que los electrones de valencia, y acuérdense que cuando hablamos de electrones de valencia, estamos hablando de los electrones de la capa, ¿sí? Más externa del átomo, y que son justamente aquellos electrones que el átomo pone en juego, ¿sí? A la hora de unirse químicamente con otro átomo, básicamente para formar una molécula. Entonces, los electrones de valencia, ¿sí? Se van a encontrar asociados de a pares, ¿sí? Ese es uno de los principios fundamentales, ¿sí? El segundo principio fundamental del TREPEB dice que los pares de electrones de valencia se van a ubicar en el espacio de modo tal de estar lo más alejados posibles entre sí para disminuir la repulsión de cargas de igual signo, ¿sí? Y esto justamente tiene sentido porque los electrones son todos con carga negativa, ¿sí? Acuérdense que las cargas opuestas de alguna manera son las que se van a atraer, ¿sí? Mientras que las partículas que tienen igual carga se repelen, ¿sí? Entonces, como se repelen, los electrones justamente van a intentar de alguna manera ubicarse digamos, de forma tal que puedan estar lo más lejos posible para que la repulsión sea mínima, ¿sí? Y este último postulado, que para a mi entender creo que es uno de es uno de los tres, creo que es uno de los más, por no decir si es el más importante, ¿sí? Los pares de electrones no involucrados en lo que tiene que ver en el enlace químico, es decir, los que quedan libres, ¿sí? Porque, a ver, no todos los electrones participan de la unión química, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo depende de la cantidad de electrones que los átomos necesiten para completar su octeto, ¿sí? Hay algunos que por ahí hay algunos electrones que están ubicados por encima del átomo central o por debajo, ¿sí? Y esos, dependiendo de la naturaleza de la unión química, por ahí no participan del enlace, ¿sí? Es capaz que quedan, digamos, sueltitos, ¿sí? Bueno, entonces lo que iba a decir la TREPEB justamente es que estos eh, electrones que quedan libres, que no se comparten, ¿sí? Tienden a ocupar más espacio que los átomos que sí están compartidos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve saber esto? Y porque justamente, ¿sí? Los electrones no enlazantes, que son justamente los que están libres, son los que van a influir de manera directa en la geometría que puede tomar la molécula, ¿sí? Y ahora vamos a ver, ¿sí? De qué manera puede influir. Así que estos tres son los principios fundamentales de esta teoría de repulsión de pares electrónicos de valencia, ¿sí? Bueno, entonces, yo acá les puse un cuadrito, ¿sí? De un libro de química que yo tengo, que, bueno, fíjense, nos dan distintos compuestos, ¿sí? Entonces nos da, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí? Nos da lo que es la fórmula de Lewis, donde podemos ver bien los electrones enlazantes. Es una molécula que está formada por tres átomos, ¿sí? Dos átomos de oxígeno y uno de carbono, ¿sí? Me dice que los pares de electrones no compartidos es cero, ¿sí? Y acá siempre para saber cuáles son los pares de electrones no compartidos, nos tenemos que prestar atención, nos tenemos que enfocar en el átomo central, ¿sí? Es decir, fíjense que en este caso el átomo central del dióxido de carbono es el átomo impar, que en este caso es el carbono, ¿sí? Entonces, el carbono no tiene electrones que le sobren, ni arriba ni abajo, ¿sí? Los está compartiendo hacia los costados con los dos oxígenos, ¿sí? Por eso acá ponen pares de electrones no compartidos, cero, ¿sí? Y fíjense que la geometría electrónica, ¿sí? Que va a tomar este compuesto, ¿sí? Es una geometría lineal, ¿sí? Con ángulos de 180 grados, ¿sí? Entonces, fíjense que la geometría electrónica viene determinada, ¿sí? Por la cantidad de electrones libres, ¿sí? Que quedan distribuidos alrededor del átomo central, ya sea arriba o abajo, ¿sí? En este caso, ¿sí? El carbono no tiene electrones que le sobren, ¿sí? O sea, es decir, que no esté compartiendo. Entonces, la geometría electrónica, ¿sí? Y
como que va a coincidir también con la geometría molecular, que es justamente la forma que va a tomar la molécula, ¿sí? Y en este caso va a ser una geometría lineal, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros tenemos electrones no enlazantes, ¿sí? Ya sea arriba o abajo del átomo central, ¿sí? Esos electrones no enlazantes, acuérdense que es uno de los postulados de la teoría, dice que es como que van a ejercer como, de alguna manera, más fuerza o que van a ocupar más espacio, ¿sí? Entonces, al ocupar más espacio, ¿sí? Eso va a hacer que la molécula vaya tomando distintas formas, ¿sí? En este caso, como no tenemos electrones no enlazantes, ¿sí? Alrededor de lo que sería el átomo de carbono, la geometría electrónica y la geometría molecular es de tipo lineal, ¿sí? Con ángulos de unión de 180 grados. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de este segundo compuesto, ¿sí? Este segundo compuesto es el dióxido de azufre, ¿sí? Acá tenemos la fórmula de Lewis, y fíjense que pares de electrones no compartidos nos fijamos siempre alrededor del átomo central, ¿sí? El átomo central, en este caso, es el azufre, ¿sí? El azufre tiene dos pares de electrones, ¿sí? Que son los puntitos que están acá arriba, ¿sí? Eh, que él no está compartiendo, ¿sí? Y que no necesita compartir porque con los que ya compartió, con los dos oxígenos, él ya logra completar su octeto, ¿sí? Fíjense que con este azufre con este oxígeno tiene un enlace doble, ¿sí? Y este azufre con este oxígeno tiene un enlace simple, ¿sí? Bueno, pares de electrones no compartidos, uno, ¿sí? El par que queda sueltito acá arriba del azufre, ¿sí? Entonces, fíjense que los pares de electrones no compartidos tienden justamente a ocupar más espacio, ¿sí? Y justamente hacen que los átomos con los respectivos electrones se dispongan de la manera más alejada posible entre sí para repeler justamente, eh, digamos, las cargas del mismo signo, ¿sí? Entonces, esta molécula, ¿sí? Como resultado, ¿sí? Va a tener esta disposición espacial, que es una disposición más angular, ¿sí? Con un ángulo aproximado de menor a 120 grados, ¿sí? Y fíjense que esta geometría como más dobladita que tiene la molécula del dióxido de azufre es producto justamente de la acción que están ejerciendo estos dos electrones, o este par de electrones, que hace que justamente la molécula no sea lineal, sino que sea más de carácter angular, ¿sí? Vamos con el agua. Fíjense el agua. El átomo central del agua, en este caso, es el oxígeno, ¿sí? Bueno, en el caso del oxígeno, ¿sí? El oxígeno se encuentra unido covalentemente con los dos hidrógenos a través de un enlace simple, ¿sí? Y fíjense que al oxígeno le quedan dos pares de electrones que no son compartidos, uno arriba y otro abajo, ¿sí? Entonces, según la TREPER, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estos dos pares de electrones no compartidos van a tender a ocupar más espacio y por ende los átomos van a buscar disponerse de tal manera que queden lo más alejados posibles unos de otros, ¿sí? Resultando, ¿sí? En una geometría molecular angular, ¿sí? Pero con un ángulo menor, ¿sí? A comparación de lo que podía llegar a pasar con el dióxido de azufre, ¿sí? En este caso, ¿sí? Esta geometría va a ser también angular, ¿sí? Pero con un ángulo menor, aproximadamente de 104 0,5 grados. ¿Sí? Bueno, después vamos a analizar estos dos compuestos. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos tres átomos de flúor. ¿Sí? El átomo central es lo que sería el boro en este caso. ¿Sí? Bueno, pares de electrones no compartidos es cero. ¿Sí? Acuérdense que si en algún ejercicio les pide de alguno de estos compuestos analizar y fijarse, ¿sí?
qué geometría puede tomar un compuesto en relación a los postulados de esta teoría, siempre cuando tengan que poner los pares de electrones no compartidos, ¿sí? Se tienen que fijar en que si el átomo central es el que le sobran electrones, por así decirlo, ¿sí? No importan los átomos que están rodeando al átomo central, ¿sí? Lo que importa es el átomo central. Entonces, en este caso, fíjense que el boro, ¿sí? No tiene electrones alrededor de él. O sea, él está compartiendo todos sus electrones para formar enlaces con los tres flúor, ¿sí? Que lo están rodeando, ¿sí? Y fíjense que la mejor forma que encuentran los electrones para poder, digamos, disponerse, ¿sí? Y para formar lo que tiene que ver con la molécula, es esta forma que está acá, ¿sí? Y es una forma de tipo plana triangular, ¿sí? Entonces, esta molécula de este compuesto, ¿sí? Que es el trifluoruro de boro, ¿sí? Va a tener entonces una geometría molecular de tipo plana triangular con ángulos aproximados de 120 grados, ¿sí? Y fíjense, este compuesto que está acá, ¿sí? También tiene la forma parecida, ¿sí? Al compuesto de arriba, es decir, son en total cuatro átomos, ¿sí? Son tres átomos de hidrógeno y un átomo central de fósforo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este compuesto? A diferencia del compuesto anterior, ¿sí? El átomo central, que es el átomo de fósforo, sí tiene un par de electrones no compartidos. Así que cantidad de electrones no compartidos, uno. El resto son todos enlaces simples, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si este compuesto probablemente, o sea, el fósforo no tuviera eh, estos electrones libres, digamos, probablemente, ¿sí? La geometría molecular que tendería a tomar este compuesto sería como esta, plana triangular. Pero ¿qué está pasando acá? ¿Sí? Estos dos electrones que están libres, que no están enlazados, acuérdense que ocupan más espacio, ¿sí? Entonces, justamente lo que pasa acá es que ese espacio que ellos están ocupando hacen que la molécula de alguna manera como que se achate, ¿sí? Y ya no tenga una forma plana triangular, ¿sí? Como si fuera tipo una pirámide, ¿sí? Sino que esta que está acá va a ser como una pirámide más chatita, ¿sí? Está como que el techo lo tienen como más, lo tiene más, como más chiquitito, ¿sí? Eh, Como consecuencia de esto vamos a tener una geometría molecular, ¿sí? Piramidal, ¿sí? Menor, con un ángulo de enlace menor a 107 grados, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿sí? Cómo justamente esta teoría, ¿sí? Según la cantidad de electrones no compartidos, nos da justamente una idea de cómo puede ser la geometría electrónica, ¿sí? Obviamente que este tema es mucho más extenso de lo que yo acá les estoy poniendo, yo acá les estoy dando las ideas principales, que es lo que yo quiero que ustedes sepan. Y las moléculas con las que vamos a trabajar son estas que yo les estoy poniendo acá, ¿sí? O algunas similares, ¿sí? Pero bueno, por ahí lo que más me interesa es que sepan estas que son como las más, sobre todo el agua, ¿sí? Que es como con la que más, la que más vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, y ahora nos queda ver, que es un tema que también se relaciona con uniones químicas y con esta teoría, con la TREPED, ¿sí? Lo que tiene que ver con fuerzas intermoleculares, ¿sí? Básicamente, si hablamos de fuerzas intermoleculares, las fuerzas intermoleculares van a ser justamente responsables de la atracción, ¿sí? Que hay, ¿sí? Entre los elementos, ¿sí? Que conforman las distintas moléculas, ¿sí? ¿Por qué es tan importante, ¿sí? Conocer y también poder, de alguna manera, identificar el tipo de fuerza intermolecular de la cual estamos hablando? Primero porque ellas van a ser las que van a determinar, ¿sí? Los estados de agregación de la materia,
¿sí? Si ustedes se acuerdan, en la primera clase que nosotros tuvimos, que vimos justamente que la materia podía tomar distintos estados de agregación, ¿sí? Podía ser sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Y que además también, ¿sí? Había otras variables, ¿sí? Como podía ser, por ejemplo, no sé, la cantidad de energía entregada o el calor, que podían llegar a determinar, ¿sí? Justamente cómo los átomos podían estar unidos, cómo las partículas podían estar unidas, si era con mayor intensidad o menor intensidad, ¿sí? Bueno, ese tema que vimos ahí lo traemos de vuelta acá, ¿sí? Y justamente se relaciona con las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Las fuerzas que justamente atraen a los átomos o a las moléculas son los que determinan luego, ¿sí? Los estados de agregación de la materia y explicarían por qué una sustancia es sólida, por qué una sustancia es líquida o por qué una sustancia es gaseosa, ¿sí? Bueno, también determinan propiedades de los compuestos como la solubilidad, el punto de fusión y de ebullición, entre otras características. Y vamos a ver tres que son sumamente importantes. Las fuerzas de London, que se conocen como dipolo transitorio, las fuerzas dipolo-dipolo, que se conocen como dipolo permanente, y las fuerzas puente de hidrógeno. Estas son las tres que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Que son las que tienen que saber. Bueno, vamos a arrancar con las fuerzas de London, ¿sí? Las fuerzas de London están presentes en todas las moléculas, en todas, absolutamente en todas, independientemente de que la sustancia sea gaseosa, esté en estado sólido o líquido, ¿sí? O sea, son las fuerzas básicas que mantienen unidas a cualquier molécula, ¿sí? Y básicamente, sí, estas fuerzas, que son como las fuerzas más débiles de interacción, ¿sí? En comparación con las otras dos que vamos a ver, ¿sí? Se van a generar a partir de desplazamientos transitorios, ¿sí? Que se producen, digamos, dentro de lo que serían las nubes de electrones que rodean a los átomos, ¿sí? Dando lugar a la formación de densidades de carga positiva y negativa ubicadas en los átomos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo siguiente, que como ya a esta altura ya podemos saber, es que los electrones que rodean a los átomos no están quietos, ¿sí? Se mueven, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que muchas veces haya electrones que por ahí se mueven y se posicionan un poquitito más cerca de un átomo, ¿sí? Y un poquito más lejos del otro átomo, ¿sí? Entonces, acá no estamos hablando de que haya una transferencia de electrones entre un átomo y otro, ¿sí? Como podía pasar con las uniones iónicas, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que los electrones no son partículas estáticas, ¿sí? Los electrones se mueven formando nubes, ¿sí? Y a veces se pueden mover, ¿sí? Y pueden posicionarse más cerca de un átomo, ¿sí? O de otro, ¿sí? Entonces, justamente, esta cercanía relativa o lejanía relativa que se produce y que es de manera transitoria, ¿sí? Hacen que un átomo, ¿sí? En un determinado momento, ¿sí? Tenga una densidad de carga un poquito más positiva o un poquito más negativa, ¿sí? Eso es lo que queremos decir cuando damos esta definición, ¿sí? Entonces, fíjense en la imagen, ¿sí? Acá tenemos un átomo 1, ¿sí? Que tiene lo que llamamos una distribución asimétrica de electrones, ¿sí? Esto quiere decir que justamente hay una cantidad de electrones del átomo 1 que se va a ir como moviendo, ¿sí? Acuérdense, como dije recién, los electrones no son partículas estáticas, se están moviendo todo el tiempo, ¿sí? Y pueden, ¿sí? Posicionarse más cerca del átomo 2 y alejarse de su átomo original. Pero esto no implica que haya una transferencia de electrones. ¿Por qué? Porque una vez que ese momento transitorio pasa, esos electrones vuelven, ¿sí? A su átomo original. Por eso se conoce como dipolo transitorio, ¿sí? Porque hay una diferencia de cargas, ¿sí? Transitoria, ¿sí? Formando justamente lo que se conoce como el dipolo, ¿sí? El dipolo es
un polo con carga positiva, un átomo en este caso, y un polo con densidad de carga negativa, ¿sí? Entonces, por eso se llaman fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Porque son fuerzas intermoleculares que son de tipo transitorias y que justamente se encuentran fundamentadas en en este movimiento que tienen las nubes de electrones, ¿sí? Que son propias de estas partículas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a las fuerzas que son fuerzas dipolo-dipolo o tipo dipolo permanente. Entonces, estas fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? A diferencia de las fuerzas de London, ¿sí? Que habíamos dicho que eran dipolos transitorios, estos sí son dipolos permanentes y son específicas de determinadas moléculas. ¿Cuáles son estas moléculas? Las moléculas polares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo en un ejercicio les doy, por ejemplo, una molécula, ¿sí? Y en esa molécula les pido que me hagan, por ejemplo, la estructura de Lewis, les voy a pedir que me hagan también la fórmula desarrollada, ¿sí? Porque si son moléculas polares, estamos hablando de una unión de tipo covalente, ¿sí? Y que también me digan, ¿sí? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares, ¿sí? Pueden estar, digamos, forman parte de esa molécula. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en claro para poder decirme y contestarme correctamente es, primero, ¿qué tipo de molécula es? ¿Sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos el ácido clorhídrico, ¿sí? Que es una molécula de tipo covalente polar, ¿sí? Sabemos que va a tener fuerzas de London. ¿Por qué? Porque es una molécula, básicamente. Y todas las moléculas sí tienen fuerzas de London. Pero además también va a tener esta fuerza, que es la fuerza dipolo-dipolo, que es característica y es específica de las moléculas polares. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a tener, ¿sí? Es una densidad de carga positiva y negativa muy parecido a lo que teníamos en la fuerza de London, pero acá esto ya no va a ser algo de tipo transitorio, sino que va a ser de tipo permanente, ¿sí? Debido a la naturaleza, digamos, de la molécula, ¿sí? Entonces, cuanto más polar es la molécula, ¿sí? Más grandes son estas fuerzas, o sea, con mayor intensidad, ¿sí? Y algo importante que tienen que saber para diferenciarlas de las fuerzas de London es que esta fuerza, la fuerza dipolo-dipolo, ¿sí? Se trata de fuerzas de carácter permanente y, por supuesto, su intensidad es mucho mayor que la intensidad de las fuerzas de London, ¿sí? Entonces, como en orden de intensidad, digamos, las fuerzas de London son como las más débiles, ¿sí? Pero están presentes en todas las moléculas, ¿sí? Después pasamos a las fuerzas intermoleculares, que son, perdón, las fuerzas intermoleculares tipo dipolo-dipolo o dipolo permanente, que son más intensas que las fuerzas de London, pero que solo están presentes en las moléculas polares, como pasa con el ácido clorhídrico, ¿sí? Y después tenemos el tercer tipo de fuerzas intermoleculares que vamos a estudiar, que es la fuerza de puente de hidrógeno, ¿sí? Estas de las tres son las más intensas, tienen un nivel de intensidad fuertísimo, ¿sí? Pero son específicas de moléculas que contienen flúor, nitrógeno u oxígeno, ¿sí? Que son elementos muy electronegativos, ¿sí? Ustedes si chequen, agarran la tabla periódica, ¿sí? Fíjense, habíamos hablado que el flúor era el elemento más electronegativo de la tabla, ¿sí? Con una electronegatividad de 4, ¿sí? El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. Así que están todos más o menos bastante parejos en cuanto a lo que tiene que ver con electronegatividad. Entonces, si nosotros tenemos una molécula, ¿sí? Que está formada por átomos de flúor, de nitrógeno o de oxígeno en combinación con un átomo de hidrógeno, ¿sí? Que es muy poco electronegativo, porque la molécula de hidrógeno, perdón, el átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, ¿sí? Justamente, ¿sí? Se va a formar un tipo de dipolo permanente, ¿sí? Es decir, vamos a tener polos con carga netamente negativa, ¿sí? Y polos con carga netamente positiva, como pasa, por ejemplo, con el agua,
¿sí? Esto justamente pasa ¿por qué? Porque en este caso, cuando tenemos flúor, nitrógeno u oxígeno, que son átomos que son muy electronegativos, ¿sí? Unidos a un átomo de hidrógeno que es muy poco electronegativo, lo que va a pasar es que el único electrón que tiene el hidrógeno, ¿sí? Se va a posicionar mucho más cerca, o sea, va a tender a posicionarse mucho más cerca del flúor, del nitrógeno y del oxígeno, en el caso de que estén combinados, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por el tema de la electronegatividad, ¿sí? Y con esto les vuelvo a decir, acá no es lo mismo, o sea, acá no hay una transferencia de electrones, ¿sí? Porque acá estamos hablando de que, si bien es un dipolo permanente, ¿sí? Acá no es que el hidrógeno le está transfiriendo, ¿sí? O le está cediendo su único electrón al átomo de flúor, de nitrógeno u oxígeno, ¿sí? Acá lo que está pasando es que justamente lo que tiene que ver con el electrón del hidrógeno se va a posicionar mucho más cerca del flúor, del nitrógeno o del oxígeno, ¿sí? Y ahí se van a formar, ¿sí? Dos polos con densidades de carga diferentes, ¿sí? El flúor, el nitrógeno o el oxígeno, por su naturaleza, ¿sí? Van a tender a adoptar una densidad de carga negativa, ¿sí? Justamente porque se le está como acercando un electrón más, ¿sí? Y el hidrógeno, ¿sí? Va a ser el polo que tiene la densidad de carga positiva, ¿sí? En el agua justamente pasa eso. Entonces, por ejemplo, si yo en el parcial o en la guía de estudio, ¿sí? Les doy la molécula de agua, ¿sí? Les voy a pedir justamente que hagan todo el desarrollo. ¿De qué? Bueno, la de fórmula de Lewis, ¿sí? Si tiene, digamos, si es pertinente hacer la fórmula desarrollada, eh, les puedo preguntar qué tipo de geometría puede llegar a tener, ¿sí? Y además también decir cuáles son las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Que están ocurriendo en la molécula de agua. En ese caso, por ejemplo, serían las tres, ¿sí? Sería las fuerzas de London, ¿sí? Que son las que se encuentran presentes en todas las moléculas, las fuerzas dipolo-dipolo, ¿sí? Porque el agua es una molécula de carácter polar, entonces va a tener fuerzas dipolo-dipolo. Y finalmente vamos a tener la fuerza de puente de hidrógeno porque tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces acuérdense que las fuerzas de puente de hidrógeno se dan específicamente en moléculas que tienen, por ejemplo, flúor e hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno, oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Por eso se llama fuerzas puente de hidrógeno. Bueno, entonces, acá les dejo un cuadro resumen, ¿sí? Del tipo de fuerza que estamos hablando. En este caso tenemos London, ¿sí? Donde está presente en todas las moléculas, ¿sí? Ejemplo de análisis. Ácido fluorhídrico, por ejemplo, monóxido de carbono, ¿sí? Y oxígeno. Entonces, ácido fluorhídrico, ¿sí? Va a tener fuerzas de London, sí, dipolo-dipolo, sí, porque es una molécula polar, y va a tener fuerzas puente de hidrógeno porque tenemos involucrados en la unión química una molécula de hidrógeno y una de flúor, ¿sí? Acá les puse también la definición como para que ustedes lo puedan estudiar bien. Vamos con el monóxido de carbono. Fuerzas de London siempre, fuerzas dipolo-dipolo sí, porque es polar, ¿sí? Acuérdense que para saber si una molécula es polar, no polar, o básicamente si es covalente, eso lo primero se dan cuenta si son dos no metales y después calculando la diferencia de electronegatividad y fijándose en el cuadrito que les puse de la escala de electronegatividad para poder diferenciar correctamente una unión covalente polar de una unión covalente no polar, ¿sí? Y finalmente, fuerza de puente de hidrógeno, en este caso el monóxido de carbono no posee, ¿por qué? Porque no tenemos, acá tenemos un oxígeno, pero no está combinado con hidrógeno, ¿sí? Está combinado con carbono, así que puente de hidrógeno no vamos a tener. Y vamos finalmente con el oxígeno, ¿sí? Fuerzas de London vamos a tener, dipolo-dipolo
no posee porque no es una molécula de carácter polar, ¿sí? El oxígeno es no polar, y puente de hidrógeno tampoco posee porque no tenemos, digamos, hidrógeno en la molécula, ¿sí? Es una molécula diatómica, eh, entonces solamente va a estar, digamos, las fuerzas intermoleculares que van a actuar en esta molécula son las fuerzas de London, ¿sí? Bueno, y acá les dejo la bibliografía utilizada por si lo quieren consultar, ¿sí? El único, bueno, que tiene acceso, digamos, con lo que tiene que ver con link es este. Yo después, si quieren, se lo subo al campus, ¿sí? Estos dos por ahí tendría que escanearlos, pero bueno, gran parte de esta presentación, que vieron que es una presentación bastante extensa, ¿sí? Es una recopilación de estas tres bibliografías, ¿sí? Así que los contenidos mínimos que tienen que saber, ¿sí? Después ustedes, si quieren, pueden consultar otras bibliografías para ampliar, pero con que estudien de lo que yo les puse acá, es más que suficiente, ¿sí? Porque de hecho es una presentación que quedó más como un texto que como una presentación. Pero bueno, mi idea era que ustedes puedan tener como un resumen de donde ustedes ya puedan empezar a estudiar para el examen, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosita, cualquier duda, eh, nos vamos a ver el viernes. Y obviamente que vamos a tener ejercicios para poder practicar y cualquier duda que tengan, ¿sí? Me pueden consultar, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá, ¿sí? Es, es todo lo que es uniones químicas con fuerzas moleculares y con lo que tiene que ver con TREPEP.